Bueno, vamos a por otro microvídeo sobre líneas de transmisión. Este va a ser, yo calculo que el penúltimo, de repaso de los conceptos básicos de líneas de transmisión, resumen de lo que estudiamos en clase. Bien, si recordáis la última vez, estuvimos viendo lo que era el circuito equivalente de una línea de transmisión, los parámetros secundarios L, C, G y R. Acordaros que la L estaba asociada al almacenamiento de campo magnético en la línea de transmisión, la capacidad estaba asociada al almacenamiento de energía en forma eléctrica dentro de la línea de transmisión, y la conductancia estaba asociada a las pérdidas del dieléctrico que se manifestaba en la parte compleja de la constante dieléctrica, porque asumíamos que los medios no tenían pérdidas magnéticas. Bien, tenemos por tanto una idealización de las líneas donde teníamos o no teníamos pérdidas o teníamos pérdidas únicamente dieléctricas, y luego hacíamos incluso una aproximación de bajas pérdidas en el caso de que el dieléctrico tuviera pérdidas pero no fuera del todo malo, o sea que su conductividad fuera nula, en cuyo caso teníamos bajas pérdidas. Bien, vamos a dar el último paso en establecer el circuito equivalente, y en este caso va a ser el caso donde lo que vamos a considerar es que haya todo, o sea, haya pérdidas en el dieléctrico y por tanto tengamos que la constante dieléctrica se exprese como una parte real menos J, una parte imaginaria, que es la responsable de las pérdidas, pero además vamos a considerar en este último modelo que haya pérdidas en los conductores. Bien, esas pérdidas en los conductores lo que va a venir derivado es por el hecho de que tengan una conductividad que no sea infinita, sino que sea menor que infinito. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es añadir al modelo que teníamos, añadir unas resistencias en serie con las inductancias a ambos lados de la T, como podéis ver aquí. Entonces, esa resistencia la vamos a denominar R medios, y por ser por unidad de longitud, pues habrá que multiplicar por la longitud de la línea para obtener la resistencia total. Inductancia por unidad de longitud por longitud de la línea, como teníamos antes, y lo mismo al lado derecho de la T, L medios delta de Z y R medios delta de Z, donde el valor de R es el que emula, este valor de R es el que emula precisamente el hecho de que hay pérdidas en los conductores. Y en la rama vertical de la T, pues seguimos teniendo lo que teníamos antes. Tenemos la capacidad por unidad de longitud y la conductancia por unidad de longitud responsable de las pérdidas en el dieléctrico. Este es, por tanto, el modelo completo donde, repito, lo que tenemos es en cuenta pérdidas en el dieléctrico, pérdidas en los conductores, almacenamiento en campo eléctrico y almacenamiento en el campo magnético de la línea, todo ello para una línea de un tramo delta de Z, que acordar que tenía que cumplirse determinadas condiciones para que se pudiera utilizar este modelo. Los valores de L, de C y de G, los parámetros primarios, son exactamente iguales que los que hemos visto en los modelos anteriores. Los pongo aquí: mu kg, epsilon prima partido por kg, la constante geométrica, y omega sub 0, epsilon segunda partido por k sub g, con las unidades de henrios por metro, faradios por metro y siemens por metro. Y lo que es el último parámetro que hemos incluido aquí es R, que es la resistencia por unidad de longitud, y las unidades, por lo tanto, serán ohmios por metro. Bien, el quid de la cuestión está en establecer cuál es el valor de esta resistencia por unidad de longitud, como hemos hecho con el resto de los parámetros primarios, secundarios que tenemos aquí. Bien,
vamos un poco con ello, que es quizás sea el punto más importante de este modelo. En primer lugar, podemos hacer como los modelos anteriores y tratar de relacionar la impedancia característica de la línea, que en este caso no se llama Z sub 0, ¿de acuerdo? Porque no es la impedancia característica de la línea que hemos tenido en cuenta hasta ahora. Acordaros, os decía que Z0 solamente tiene en cuenta las pérdidas en los dieléctricos y no tiene en cuenta las pérdidas en los conductores de este modelo. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una Z0 en este tipo de líneas con pérdidas óhmicas o con pérdidas en los conductores, sino que se habla de una ZC. El valor de esa ZC tiene una relación con el resto de los parámetros primarios, de los parámetros secundarios, que es la raíz cuadrada de R más J omega 0L partido por G más J omega 0C. Esta es la relación. Hay otra relación muy útil y es expresarla como una proporción de Z0, de la impedancia característica, y simplemente sería Z0 por 1 más las pérdidas, la atenuación en los conductores, partido por gamma sub 0 en ohmios. Alfa sub C, lo veremos ahora, esta es la parte real, esta sería la parte real de la constante de propagación, que aquí de la misma forma se llama gamma sub C, no gamma sub 0. ¿Vale? Gamma sub C, ocurre lo mismo, vamos a definir una gamma sub C que es distinta de la gamma sub 0 que teníamos en el caso de que no hubiera pérdidas óhmicas, y aquí la gamma sub C pues es básicamente las pérdidas, la parte real nueva que aparece, que sería la atenuación en los conductores, más la gamma sub 0 que tenía anteriormente, ¿no? Y que, pues en el caso de bajas pérdidas en el dieléctrico, que es la aproximación típica, bajas pérdidas, pues esto es aproximadamente una parte real, que serían las pérdidas en los conductores, la constante de atenuación en los dieléctricos, más una parte imaginaria, que es J omega sub 0 raíz de mu por epsilon prima. ¿De acuerdo? Y esto, en el caso de bajas pérdidas, tiene una expresión en función del resto de los parámetros secundarios, que sería R más J omega 0L por G más J omega sub 0C. Y como constante de propagación que es metros manos, ¿vale? Entonces, bueno, importante este concepto, el concepto de que aparece una ZC y una gamma C en contraste con el Z0 y el gamma 0 del caso en el que no había pérdidas, ¿vale? Gamma 0, Z0 solamente tiene en cuenta que hay pérdidas en el dieléctrico, ¿de acuerdo? Este sería el gamma 0 y este sería el gamma sub C en el caso de bajas pérdidas en el dieléctrico, o sea, cuando la tangente del ángulo de pérdidas es 0. Bien, en general, las pérdidas, como os he dicho, en general, las pérdidas en los conductores suelen ser muy superiores a las pérdidas en los dieléctricos. Y además esto en función de la frecuencia se manifiesta mucho más claramente. Si dictamos en función de la frecuencia los valores de alfa C y de alfa D, pues aparece algo así. Esto hace así, esto sería la pérdida en los conductores, y esto haría así. Perdón, es una línea recta en el caso de los dieléctricos. Con lo cual podéis ver que en general alfa C es bastante superior a alfa D. Y entonces en este caso se puede hacer una aproximación, y es que la impedancia, pues podemos aproximar, esto implicaría que la conductancia es 0, porque lo podemos despreciar frente a las pérdidas óhmicas, y entonces volvemos a recuperar una impedancia característica de valor L raíz de L partido por C, y unas pérdidas, una parte real de la pérdida
de la constante de propagación, alfa sub c, que sería R partido por 2 raíz de C partido por L. Y esto también se podría escribir como R partido por 2Z sub 0. ¿Vale? Expresiones estas importantes. O sea, tendríamos, digamos, un caso especial en el que tenemos pérdidas en los conductores, bastante habitual, en el que podemos despreciar las del dieléctrico y entonces recuperar estas expresiones más sencillas. Bien, bueno, pues con esto terminamos este vídeo. Importante caso el de las pérdidas en los conductores, y en el siguiente apartado veremos cómo estimar este valor de la alfa sub c, cómo estimarlo en función de los campos que circulan por mi línea de transmisión. Gracias por vuestra atención.